Bueno, pues aquí tenéis la página que os he comentado en el archivo de Dropbox, donde te explica los ajustes de ecuaciones redos. Esta reacción química ocurre en un medio ácido. Esto es importante. Entonces aquí tenéis los pasos a seguir. Tenemos una reacción donde el ácido nítrico reacciona con el ácido yodhídrico y se forma un óxido de nitrógeno, yodo y agua. Entonces, en la reacción, eh, el primer paso del método del ion-electrón consiste en escribir la ecuación redox en forma iónica. Esto es, si tienes un ácido, pues separaríamos los protones por un lado y el anión por otro, como es este caso. Aquí podéis observar el ácido nítrico y aquí está separado en los dos iones correspondientes. Igual que el ácido yodhídrico, pues estaría separado en el HI, protón H y el ion yoduro, por otro lado. Claro, esta especie, el óxido de nitrógeno que tenéis aquí, es una molécula covalente, por tanto no se puede separar, al igual que este yodo y al igual que la molécula de agua. Por tanto, se quedarían tal cual en la zona de productos. Entonces, esa sería la primera fase. La segunda fase sería identificar las semirreacciones de oxidación y de reducción, que se escribirían por separado. Entonces, aquí habría que fijarse en los números de oxidación de las especies que tenemos, cómo han cambiado. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el yodo, el ion yoduro va a transformarse en la molécula de yodo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos el yoduro con número de oxidación -1. Recordar que el número de oxidación cuando tenemos un ion monoatómico es igual a su carga, y que va a pasar a transformarse a yodo metálico que tiene el número de oxidación 0. Eso significa que incrementa el número de oxidación, es decir, pasa de -1 a 0, es decir, ha aumentado en +1. Por tanto, esto se trataría de una oxidación, es decir, pasar de yodo ion negativo, yoduro, a yodo metálico, eso es una oxidación. Claro, tiene que haber una contrapartida que sería la reducción, y en este caso será el ion nitrato que se transforma a este óxido de nitrógeno. Entonces, si os fijáis, aquí el ion nitrato, ¿qué número de oxidación tiene el nitrógeno? Pues, por lo que hemos visto en clase, sería +5. Pasaría de +5 hasta +2. Es decir, reduce el número de oxidación. Baja de +5 a +2. Por tanto, el nitrógeno se reduce. La semirreacción de reducción sería el ion nitrato que se transforma a NO. Bien, esa sería la segunda parte. El tercer paso, lo que hacemos es ajustar los átomos de cada elemento, exceptuando hidrógenos y oxígenos. Entonces, en este caso concreto, la semirreacción de oxidación, hemos visto que aquí aparecen dos yodos y aquí solo uno. Por tanto, tenemos que ponerle un 2 delante del ion yoduro. ¿Vale? Y en la otra semirreacción, la de reducción, fijaros que aquí a la derecha faltan oxígenos. Entonces, lo que hacemos cuando es un ajuste del ion de electrón en medio ácido es añadir tantas moléculas de agua como oxígenos falten en el lado donde haya menos oxígenos. En este caso, fijaros que aquí hay menos oxígenos y por tanto, para suplir esa deficiencia, vamos a añadir tantas moléculas de agua como oxígenos falten. En este caso, fijaros que aquí había 3 oxígenos y aquí solo uno, por tanto añadimos 2 moléculas de agua. Claro, al añadir estas 2 moléculas de agua, ¿qué ocurre? Que aparecen hidrógenos en este lado y aquí no hay hidrógenos. Por tanto, para evitar eso, lo que hacemos es añadir tantos hidrógenos a la izquierda, pero en forma de protones. O sea, aquí hay 2 por 2, 4 hidrógenos a la derecha, pues añadimos 4 protones en el lado izquierdo. Eso sería el ajuste de hidrógeno que se denomina.
¿vale? Estamos en medio ácido, recordad. Y después de estas primeras fases, tendríamos aquí una semirreacción donde tenemos los dos yodos negativos, los dos yoduros, que se transforman en yodo metal, y lo que hay que hacer es ajustar las cargas. Y las cargas consisten ni más ni menos que en añadir los electrones que nos están, que están aquí apareciendo. Fijaros que al principio teníamos un yodo negativo que se transformaba en el yodo metal, 0. El yodo metálico este es 0. Entonces aquí hay un electrón que se ha perdido por el camino, ¿vale? Ha pasado de -1 a +0, a 0. Por tanto, ha habido una oxidación, se le ha arrancado un electrón. Pero claro, cuando ajustamos tenemos dos moléculas, dos iones yoduro, mejor dicho, y por cada uno se pierde un electrón, por tanto hay que añadir aquí a la derecha dos electrones. En la oxidación se pierden electrones, ha perdido electrones esta especie química y hay que añadírselos al final. Dos electrones que se han quitado del ion yoduro. Y viceversa, en la semirreacción de reducción, lo que ha ocurrido, si recordáis, era que pasaba de tener +5 a +2, es decir, le hemos añadido 3 cargas negativas para pasar de +5 a +2. Eso significa que le hemos añadido por cada nitrógeno 3 electrones en este lado izquierdo. Así pasa de +5 a +2. Pero claro, fijaros que una vez hecho este añadido de electrones, si os fijáis, todos los electrones que aparecen en juego tienen que ser igual en ambas semirreacciones. Por tanto, tenemos que usar el mínimo como múltiplo para que el número de electrones en la primera semirreacción sea igual que en la segunda semirreacción. Entonces el mínimo común múltiplo aquí sería 6. 3 por 2, 6. Fijaros que para conseguir aquí 6 hemos de multiplicar por 3 toda la semirreacción. Efectivamente, si lo hacemos conseguimos tener aquí 6 yoduros, 3 yodos y 6 electrones. Y abajo, que teníamos 3 electrones, multiplicamos todo por 2 y de esta manera quedaría 2 nitratos, 8 protones, 6 electrones, 2 moléculas del óxido de nitrógeno este, más 2 por 2, 4 moléculas de agua. ¿Vale? Esas serían las semirreacciones de oxidación y de reducción. Ya lo que hacemos es sumar ambas para tener la gran reacción en forma iónica del proceso. Entonces, al sumarlas, ¿qué ocurre? Pues que aquí tiene los 2 nitratos, los 8 protones, los 6 ioduros, y aquí habrían 6 electrones, pero que se compensarían con estos otros 6 electrones, por tanto los podemos quitar. Podríamos ponerlos aquí como paso intermedio, y aquí también, y luego tacharlos. Y también tendrías en este lado de los productos 3 moléculas de yodo, las 2 moléculas del óxido de nitrógeno, más las 4 moléculas de agua. Entonces, esto sería la forma iónica de la reacción. Lo que hacemos ahora es, digamos, condensar todo de tal manera que que retornemos a las especies primigenias, a las originarias. Fijaros que aquí no había nada en forma iónica, entonces tenemos que retornar a estas moléculas. Tenemos que formar el ácido nítrico y el ácido yodhídrico. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fijaros que aquí hay 2 nitratos y por cada molécula de ácido nítrico se forma un nitrato. Por tanto, como aquí hay 2 nitratos, tenemos que generar 2 moléculas de ácido nítrico. Fijaros que aquí, para conseguir eso, de los 8 protones tenemos que retirar 2 para que unidos al nitrato forme 2 moléculas de ácido nítrico. Todavía quedarían 6 H positivas. Esos 6 protones se unen con los 6 yoduros para formar 6 moléculas de HI. Fijaros que al principio había HI. Entonces aquí tienes 6 moléculas de HI. ¿Vale? En la zona de la derecha no hay que hacer nada porque todos son moléculas covalentes. No hay que hacer ninguna condensación. ¿Vale? Entonces, de esta manera, fijaros que hemos conseguido ajustar la reacción original y hemos añadido los coeficientes estequiométricos que aparecen aquí. Y ahora si vais contando átomos veréis que coincide. Tienes aquí 2 H's más 6 H son 8 H's. Y a la derecha efectivamente tienes 4 por 2, 8 hidrógenos.
De nitrógenos tienes por aquí 2, y aquí hay 2. 2 por 3 tienes aquí 6 oxígenos, y a la derecha tienes 2 por 1, 2, más 4 por 1, 4, 2 más 4, 6 oxígenos. Y luego tienes 6 hidrógenos, y aquí tienes 3 por 2, perdón, 6 yodos, y aquí tienes 6 yodos también. Efectivamente hemos conseguido ajustar la reacción tal y como nos pedían, por el método del ion-electrón, en medio ácido.